Shalom, Javerín, y bienvenidos una vez más a Bet Benei Zion Podcast. Qué bueno encontrarnos de nuevo alrededor de la palabra. Shalom a todos, sí, un gusto, un privilegio compartir este tiempo de estudio y, de reflexión juntos. Hoy nos adentramos en el Bet Midrash sobre el libro de Yehoshua, explorando las lecciones de fe que contiene. Es el estudio número 3 ya de nuestra serie trimestral. Ajá. Una lección bastante profunda, titulada Memoriales de Gracia. El autor es Barna Mayarossi. Y vamos a analizar los eventos y enseñanzas de la semana del 18 al 24 de octubre de 2025, que serían, en el calendario hebreo, del 17 al 23 de Heshvan. Nos situamos en un momento, definitorio, ¿no? Para el pueblo de Israel. 40 años en el desierto. Toda una generación. 40 años. Y ahora esta nueva generación está literalmente a las puertas de Canaán, la tierra prometida por Adonai. Pero, claro, No es tan fácil. no es tan simple. Hay un obstáculo natural y tremendo justo ahí, el río Jordán. Y no cualquier Jordán, ¿eh? No. Estaba desbordado, época de cosecha de cebada, dicen, o sea, caudaloso, intimidante. Exacto. Y pensemos un poco en el contexto, el ambiente emocional, espiritual. Venían de la experiencia con los espías y Rahab en Jericó. Que fue un éxito, esa vez sí. Sí, esa vez sí. Un éxito de fe, de obediencia, muy distinto al fracaso de los primeros espías, 40 años antes, allá en Cades Barnea. ¿Sí? Pero también arrastraban el recuerdo feo de la idolatría en Sittim, ¿no? Entonces, esta situación, frente a este Jordán crecido, era una prueba clave. Una segunda oportunidad casi, para demostrar una fe diferente como pueblo. Claro, la pregunta en el aire debió ser, ¿y ahora? ¿Cómo va a actuar Hashem? ¿Cómo va a cumplir su promesa de darnos la tierra? Y eso es justamente el corazón del estudio de hoy, la intervención directa, milagrosa de Adonai, el Señor del universo. Y lo que sigue, ¿no? La importancia vital de recordar su gracia. Su poder, su fidelidad. Exacto. Y establecer memoriales, sicarón en hebreo, para que esas lecciones no se pierdan con el tiempo. Empecemos entonces por el principio del evento. Estaban acampados en Sittim, ese lugar que mencionamos, con ecos del pasado, pero ahora con otra expectativa. Sí, listos, esperando la orden. Y Hashem le da instrucciones a Yeshua, el sucesor de Moshe, instrucciones muy precisas. ¿Cuáles eran? La clave, lo leemos en Yeshua capítulo 3, es que el arca del pacto, ese símbolo de la presencia misma de Adonai, Tenía que ir adelante. tenía que ir adelante. Pero ojo, no pegada al pueblo, a una distancia, considerable, unos 2000 codos, Casi 1 kilómetro. casi 1 kilómetro, para remarcar la santidad de la presencia divina y que el foco estuviera en él, como el verdadero guía. Y la llevaban los Kohanim, los sacerdotes levitas. Me imagino la escena, el silencio, la gente mirando a los sacerdotes acercarse al borde del río con el arca. El agua ahí, turbulenta, desbordada. ¿Qué iba a pasar? Y lo que pasa es, extraordinario. Lo narra Yehoshua capítulo 3, versículos 14 al 17 con detalle. Se les ordena a los sacerdotes, entren al Jordán. ¿Así nomás? Así nomás. Y en el instante en que las plantas de sus pies tocan la orilla, el agua, ¡pum! Las aguas que venían de arriba, del norte, se detienen. De golpe. ¿Cómo? Como si chocaran contra una pared invisible. El texto dice que se amontonaron lejos, en un lugar llamado Adam, cerca de Zaretán. Y mientras las aguas que iban al Mar Muerto, al sur, siguieron su curso. El lecho del río quedó seco. Increíble. Es difícil de imaginar. Un río enorme en crecida detenido así. Y no por un ratito, ¿eh? No, el tiempo suficiente para que todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres, niños, ganado, todo cruzara en seco, justo frente a Jericó. Y mientras, los Kohanim ahí, firmes. Firmes, inmóviles, en medio del lecho seco, sosteniendo el arca. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen de fe y de protección divina! Sin duda. Y este milagro tan visible tenía propósitos claros, ¿verdad? El texto mismo nos ayuda a entenderlos. Sí. Primero, era una demostración, irrefutable del poder de Hashem. Era como decirles,
El Dios viviente está aquí, con ustedes. Si puedo parar este río, ¿cómo no voy a poder echar a los habitantes de Canaán, como les prometí? Una confirmación de su promesa, de su pacto. Poderosísima. Y había un segundo propósito, también clave en ese momento de transición. El liderazgo de Yehoshua. Exacto. Era la confirmación pública, divina, del liderazgo de Yehoshua. El versículo 7 lo dice clarito. Hoy comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que conozcan que como estuve con Moshe, así estaré contigo. El paralelo con el Mar Rojo y Moshe es inevitable. Totalmente. Si Dios estuvo con Moshe en ese milagro fundacional, ahora demostraba estar con Yehoshua en este nuevo comienzo. Validaba su autoridad. Era una transición sellada por un acto divino comparable. Adonai se revela una y otra vez como el Dios de las maravillas, de las niflaot, esas acciones que nos dejan con la boca abierta. Justamente. Y esas niflaot no son solo para mostrar poder, son actos que enseñan, que revelan quién es Él y cuál es su plan. Me hace pensar en Zacarías capítulo 8. ¿El profeta? Sí, él le hablaba a un pueblo que había vuelto del exilio, desanimado, viendo la reconstrucción de Jerusalén como algo imposible. Y Hashem les dice, casi como desafiándolos con amor, si esto les parece maravilloso a ustedes, no va a ser maravilloso para mí. Y promete hacer maravillas para restaurarlos. El cruce del Jordán es una de esas grandes niflaot del pasado que nos recuerda que para Adonai no hay imposibles. Exacto. Pero, fíjate, el material de estudio de Barna Magayosi nos mete una reflexión interesante aquí. A ver. Nos recuerda que Hashem no siempre actúa de forma tan espectacular. Tan evidente. Sus intervenciones hoy, en nuestra vida, pueden ser más sutiles, más silenciosas. Es verdad. Y eso nos lleva a preguntarnos. Estamos desarrollando esa sensibilidad para ver esas otras formas, quizás menos dramáticas, pero igual de reales, en que Adonai actúa. Cómo nos preparamos para ver su mano no solo en lo milagroso, sino en lo cotidiano, en las puertas que se abren, en la fuerza que encontramos. Requiere una conexión constante, ¿no? Y estar dispuestos a ver más allá de lo obvio. Exactamente. Es una excelente reflexión. Pero volvamos a la historia. El cruce en sí no fue el fin. Una vez que todos estuvieron del otro lado, en la tierra prometida, Hashem dio otra instrucción. Lo leemos en el capítulo 4. Sí, una instrucción cargada de simbolismo. Tenían que elegir 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. 12 hombres. Y la tarea era volver al medio del Jordán, al punto exacto donde estuvieron los pies de los Coanim con el arca. Al lugar del milagro. A ese lugar preciso. Y de ahí, cada uno tenía que tomar una piedra grande, probablemente un peñasco que tuvieran que cargar al hombro. 12 hombres, 12 tribus, 12 piedras de lecho seco. El simbolismo es fuerte. ¿Y qué hicieron con esas piedras? ¿Cuál era el propósito? Yehoshua lo explica clarísimo, bajo instrucción divina. Versículos 6 y 7, y lo repite del 21 al 24 del capítulo 4. Esas piedras no eran simples rocas. Debían ponerlas juntas como una señal, ot, en hebreo, y como un memorial perpetuo, sicarón. Un recordatorio. Un recordatorio. La idea era que cuando las generaciones futuras, los hijos, los nietos, vieran esas piedras ahí amontonadas y preguntaran, ¿y esto qué es? ¿Qué significan estas piedras para ustedes? Los padres tuvieron la oportunidad perfecta para contar la historia. Una pedagogía viva, digamos. Contar cómo las aguas del Jordán se partieron ante el arca de Adonai, el Señor de toda la tierra, y cómo todo el pueblo cruzó en seco por su poder. Exactamente. Y el propósito de este recuerdo constante era doble, como lo resume el versículo 24. Primero, que el propio pueblo de Israel aprendiera a temer, en el sentido de reverenciar, de respetar profundamente a Adonai su Dios, siempre. Que el pasado alimentara la fe del presente. Eso mismo, recordar su poder y fidelidad para alimentar la confianza y la obediencia hoy y mañana. Y segundo, tenía un propósito hacia afuera, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Adonai es poderosa, un testimonio al mundo. Por eso el título de la lección es tan bueno, Memoriales de Gracia.
Eran recordatorios físicos de un acto de gracia y poder divinos, totalmente inmersido. Tal cual. Esto me conecta mucho con esa frase tan conocida de Elena G. de White, que se menciona en las fuentes. ¿La del temor al futuro? Esa misma. Nada tenemos que temer con relación al futuro, a menos que nos olvidemos de la manera por la cual el Eterno nos ha conducido y de sus enseñanzas en nuestro pasado. Es un llamado potente a la memoria activa. Totalmente de acuerdo. El recuerdo activo, el zícaron, no es nostalgia. Es un pilar de la fe. Pero ojo, que la lección nos empuja un poquito más. ¿En qué sentido? Nos pregunta, ok, recordar el pasado es crucial, pero ¿por qué es aún más fundamental cultivar una experiencia diaria y presente con él? ¿Cómo hacemos para que la memoria no sea un museo, sino combustible para la fe viva hoy? Es una pregunta clave, porque podemos caer en vivir de glorias pasadas, ¿no? O de la experiencia de nuestros padres o abuelos, sin buscar nuestra propia conexión con Adonai ahora. Exacto. El memorial tiene que fortalecer la confianza para enfrentar los Jordanes de hoy, no solo para recordar los de ayer. El recuerdo nutre la fe presente, pero no la sustituye. No la reemplaza. Necesitamos la intervención y la presencia de Hashem en nuestra vida ahora, y la memoria de su fidelidad pasada nos da la base para confiar en que Él va a actuar también hoy y mañana. Ahora, si te parece, exploremos esa otra capa de significado. Estos eventos del Tanaj, sobre todo uno tan central como este, suelen tener ecos proféticos, que apuntan más allá, hacia la obra del Mashiach. Definitivamente. La Brit HaShira, el Nuevo Testamento, recoge estos hilos. Es fascinante que el mismo río Jordán sea el escenario de otro momento clave de transición. La inmersión de Yeshua. Exacto, su inmersión o bautismo por Yohanan el Inmersor. Así como el cruce marcó el paso de Israel del desierto a la tierra prometida, iniciando la conquista. La inmersión de Yeshua marcó el inicio de su ministerio público. Su conquista espiritual, podríamos decir. Tal cual. Y en ese momento, como cuenta Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, también hubo señales divinas, los cielos abiertos, el Espíritu como paloma, la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. Hay un paralelo en la manifestación divina en ambos eventos, en el Jordán. Sí. Muy interesante. Y hay otra conexión quizá más sutil, pero muy significativa. La señalan comentaristas como David Stern. Es la de los nombres. Yeshua y Yeshua. Exacto. El nombre mismo de Yeshua, Yeshua, es etimológicamente una forma posterior o una contracción del nombre hebreo Yehoshua, Yahoshá, el líder que estamos estudiando. ¿En serio? Sí, comparten la misma raíz hebrea, Yashá, Yashá, y significan básicamente lo mismo. Adonai salva o la salvación de Adonai. ¡Qué fuerte! O sea que Yehoshua, el que lideró la entrada a la tierra física, lleva un nombre que ya prefiguraba a Yeshua, el que trae la salvación definitiva, y nos abre la puerta al descanso espiritual. Exacto. Yeshua es, en el sentido más profundo, el cumplimiento de la salvación que la figura y la obra de Yeshua apenas anticipaban. Y esta idea del descanso es clave. Hebreos, ¿verdad? Sí, el autor de la carta a los Hebreos, que muchos atribuyen a Rabbi Shaul, a Pablo, dedica los capítulos 3 y 4 justo a eso. Usa la entrada a Canaán con Yeshua como un tipo, un símbolo, una prefiguración del verdadero reposo, del descanso sabático, al que entramos ahora por la emuná, la fe confiada en Yeshua. O sea, la tierra prometida física, aunque era una bendición real, apuntaba a algo más grande, un descanso espiritual, paz con Dios, entrar en su gracia, que solo se encuentra plenamente en el Mashiach. Exacto. Y Hebreos advierte, cuidado con no entrar en ese reposo por incredulidad, como le pasó a la generación del desierto. Una advertencia seria. Muy seria. Y la lección también resalta algo lindo sobre Yeshua mismo. Su vida, su liderazgo, su obediencia reflejaron tanto el carácter de Hashem que algunos aspectos de su ministerio se volvieron proféticos. Se convirtió en una prefiguración del verdadero libertador y conquistador espiritual que es el Mashiach Yeshua. Y eso nos lleva a una aplicación muy potente para nosotros hoy, que vivimos después de su venida. Así es, ya no solo recordamos las figuras y eventos del Tanaj como ejemplos o tipos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de reflejar activamente el carácter de Yeshua mismo.
como dice Shaul en 2 de Corintios. Capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mirar a Yeshua, contemplar su vida, sus enseñanzas, su carácter revelado en la palabra. Eso es lo que nos transforma a su semejanza. Y no es un esfuerzo nuestro nomás, ¿eh? Es obra del Espíritu Santo en nosotros mientras nos enfocamos en Él. Qué importante entonces el estudio diario profundo de la palabra, la meditación constante en la persona y obra de Yeshua. Vital, no es solo para saber más, es para ser transformados. Al contemplarlo, somos cambiados. Ha sido una exploración, muy rica. Repasamos el cruce del Jordán, ese acto de poder de Hashem que abrió camino a Israel, confirmó su fidelidad y el liderazgo de Joshua. Ya vimos la sabiduría divina al mandar hacer los memoriales de Gilgal, esas 12 piedras, para que la gracia y las maravillas de Adonai no se olvidaran. Y trazamos esas conexiones, esos tipos y sombras, desde Yeshua hasta Yeshua nuestro Mashiach, que nos ofrece la salvación y el verdadero descanso que la tierra prometida prefiguraba. Aquellas 12 piedras eran un recordatorio físico, ¿no? Tangible. Los chicos se tropezarían con ellas, preguntarían, y la historia se contaba otra vez. Pero hoy nosotros, no tenemos esas piedras apiladas en nuestro camino diario. Y eso nos deja con una reflexión final. Una pregunta que, creo, cada uno debería llevarse para meditar. ¿Cuál sería? En nuestra vida cotidiana, en medio de la rutina, las luchas, las alegrías, ¿cuáles son nuestros memoriales de gracia? ¿Qué estamos haciendo activamente para cultivar el recuerdo de la